Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Hoy tenemos al profesor, el doctor J. Mario Herrera Ramos. Quisiera hacer una pequeña presentación del doctor. Él tiene un doctorado en Economía del London School of Economics and Political Science de Inglaterra. Tiene una maestría en Desarrollo Urbano del Colegio de México y tiene una licenciatura en Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato, en México. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de este país, está en el nivel 1. Entre sus publicaciones se destaca la evaluación del impacto y la evaluación del proceso en un sistema general de evaluación. Es una introducción al tema mediante un estudio de caso del programa Tortilla Colombia, que publicó el Cuaderno de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Economía, en el año 2009. También tiene un libro que es Nuevas habilidades en el trabajo, el uso de la tecnología de información y comunicaciones en México, que publicó con la OIT, la editorial Plaza y Bates, también en el año 2009. Sus líneas de investigación son decisiones de gobierno y evaluación de programas de política pública e integración y dinámica socioeconómica latinoamericana. Pues con ustedes, el doctor Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar esta tarde en esta sesión de seminario. Y en realidad voy a platicarles de un proyecto que no está terminado, que ha tomado mucho tiempo por diversas razones para poder terminar. Espero convencerlos de que ha sido mucho trabajo lo que hay detrás. Y los temas que voy a tratar fundamentalmente son 4. Como es un proyecto de investigación de amplio alcance, voy a hacer lo que a veces no se hace en una presentación, que es un análisis de cómo estamos ahora en relación con el tema y de dónde venimos, cómo está la discusión, tanto fuera de México como en México, en relación con la desigualdad y en particular la desigualdad salarial. Después me concentraré en un tema que tiene que ver con habilidades laborales, empleo y salarios, que en realidad ese es el grueso del proyecto. Y esto de conclusiones pues es nada más por ponerlo, porque no quiero yo presentar ninguna conclusión por razones más o menos obvias, puesto que no está acabado y sería un poco serio dar algún tipo de conclusión. Si nosotros consideramos el tiempo que ha pasado entre 1990 y 2010, nos vamos a encontrar que el tema ha pasado por una serie de cambios muy importantes. Hasta mediados de la presente década encontrábamos una situación más o menos como la siguiente. Hay una enorme cantidad de estudios sobre el tema. No se imaginan la cantidad de trabajos que tratan el tema de desigualdad, en particular desigualdad salarial. Al grado que en 2008, a mí me gusta mucho esta cita del profesor Atkinson, que es uno de los especialistas en materia de desigualdad. Y se preguntaba, él publicó un libro sobre un enfoque particular del análisis de la desigualdad salarial, concentrándose en la parte alta de la distribución del ingreso. Entonces él se preguntaba si valía la pena una obra más. Pues en los últimos 18 años se han escrito en las principales revistas especializadas sobre economía alrededor de 200 artículos. Dice, y todavía la bibliografía que tiene mi libro son alrededor de 700. El 80% tienen que ver con desigualdad salarial, mercados laborales, etcétera. La más importante revisión de literatura sobre el tema, publicada a fines de la década pasada,
perdón, a fines de la década de los 90, decía algo así como lo siguiente: la investigación sobre los cambios en la desigualdad en la estructura salarial y en el ingreso de los Estados Unidos y otros países de la OCDE literalmente ha explotado en la década pasada. En general, la desigualdad salarial y las diferencias salariales por nivel de educación se han expandido considerablemente en los Estados Unidos y en el Reino Unido desde finales de los años 70. Un gran esfuerzo se ha estado realizando para entender estos cambios en el mercado laboral, en parte porque la ampliación de la estructura salarial ha significado un incremento en el ingreso familiar y en los patrones de consumo asociado con los problemas sociales. Por otro lado, incrementos modestos en la desigualdad salarial y en el diferencial de habilidades en los 80 y 90 son aparentes en la mayor parte de los países de la OECD. Esta misma explosión lo vamos a ver cuando nosotros entremos a analizar el caso de México. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es lo que nosotros llamamos la evidencia que amparaba esta discusión? Digamos, los hechos estilizados. En Estados Unidos habían pasado por una década, en los 70, donde los rendimientos de la educación se redujeron debido a un incremento en la oferta de trabajadores con altos niveles de educación. En las dos siguientes décadas, sin embargo, los rendimientos se incrementaron y no se han vuelto a reducir. De acuerdo con las estimaciones, por cada año adicional de educación en los 80, el premio a la educación fue entre 7.5 y 10%. El segundo hecho tiene que ver con una experiencia similar en el Reino Unido. Tercero tiene que ver con el incremento en los rendimientos, el inicio de los rendimientos el premio a la educación. Es muy importante estar ciertos de cuándo inicia el cambio en la estructura del mercado laboral para poder entender cuáles son los factores que están detrás de esas modificaciones. Una parte importante de la discusión a mediados de los 90 tenía que ver con cuándo precisamente fue el inicio del cambio en la estructura salarial y después preguntarse por qué en otros países se presenta con 5 o 6 años de diferencia. Otro de los hechos tiene que ver con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres que se redujo. Quizás sea el único hecho positivo en toda esta historia de las desigualdades salariales. La principal causa del incremento en la desigualdad salarial, de acuerdo con todos los estudios que se habían revisado, se debe a la denominada desigualdad a la desigualdad residual, es decir, la desigualdad salarial entre trabajadores con características similares. Y la desigualdad salarial se había constituido en el factor más importante detrás de las desigualdades en el ingreso. Posibles alternativas de explicación. Básicamente, encontraríamos 3 en la literatura. La primera relaciona la desigualdad salarial con la apertura económica y la creciente importancia del comercio internacional. La segunda tiene como principal argumento los cambios institucionales en el mercado laboral. Y la tercera, que va a ser la que a mí me va a interesar más en esta charla, se identifica con el cambio tecnológico sesgado a favor de trabajadores con mayores niveles de educación. En la literatura sobre las desigualdades salariales relacionadas con el sesgo tecnológico podemos encontrar básicamente 2 enfoques. Uno que considera al sesgo tecnológico como la parte no explicada de la variación en salarios y empleo después de controlar por los cambios observados en oferta y demanda para diferentes grupos de trabajadores. La segunda corriente consiste en estudiar la correlación entre diferentes conceptos
y por tanto medidas del cambio tecnológico con modificaciones en la estructura salarial. A fines de la década de los 90 había una especie de consenso de acuerdo con en relación con los principales factores en la desigualdad salarial. Esta tenía que ver con un incremento en la demanda de trabajadores con mayores niveles de calificación en relación con todos aquellos trabajadores con menores niveles de calificación. Cuando digo calificación me refiero a estudios, básicamente. Sin embargo, para ahí del 2002-2003, la teoría del cambio tecnológico la tomaron a pie juntillas tres autores importantes en esta literatura. Dicen, bueno, la teoría del cambio tecnológico predice una tendencia creciente hacia el incremento en la demanda de trabajadores con altos niveles de calificación y el incremento de trabajadores con bajos niveles de calificación. La pregunta sería, ¿por qué? Bueno, los autores Murmain y Levy decían, bueno, lo que hace la tecnología fundamentalmente es sustituir las actividades rutinarias. O sea, no va a sustituir las actividades que requieren un poco más de análisis. Y entonces vamos a distinguir actividades rutinarias que son complementarias con la tecnología y actividades rutinarias fundamentalmente de tipo manual que son prácticamente neutras ante el cambio tecnológico. Entonces, ¿dónde se encuentran las actividades fundamentalmente rutinarias? Digamos, en la escala media de salarios. Todos aquellos trabajadores relacionados, por ejemplo, con contabilidad. Es a lo que estos autores denominaban o denominan trabajo rutinario que va o que sustituye la tecnología. Entonces, si esto es así, lo que va a suceder, la consecuencia última del cambio tecnológico sesgado va a ser una polarización. Van a desaparecer los trabajos asociados con los ingresos medios y solamente van a quedar los trabajos altamente calificados y los trabajos manuales, rutinarios, neutros ante el cambio tecnológico. Esto se llama la polarización del mercado laboral. En la discusión política, yo la asocio con todo esto que tiene que ver con la búsqueda de trabajos de calidad. Básicamente, la literatura que yo he revisado, que sí les puedo asegurar que no llego a los 700, pero sí lean por los 200 que dice Atkinson. Hasta ahí más o menos queda la historia en materia de discusión internacional. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México y en América Latina también se experimentó una creciente cantidad de estudios relacionados con los mercados laborales. A diferencia de Europa, Estados Unidos o Australia, por ejemplo, en México una de las razones adicionales a la explosión de estudios en materia laboral, de economía laboral, se asocia con la disponibilidad de información de encuestas. O sea, la encuesta de empleo que inicia formalmente en 87, digo, había otras antes, pero las que se empiezan a liberar, que empiezan a estudiar las gentes interesadas en economía laboral, genera un gran interés en materia de estudios laborales. Entonces, en México, básicamente vamos a encontrar dos grandes temas en toda la literatura. Uno que tiene que ver estrictamente con la desigualdad, y el otro con la importancia que tiene entender la desigualdad salarial para poder analizar la desigual distribución del ingreso. Y una buena parte de los estudios
de desigualdad laboral se relacionan con el premio a la educación. Los estudios publicados hasta 2005 señalaban un incremento en el diferencial salarial. Este se había reducido a partir de mediados de la década de los 90. Y ven aquí también, se genera una discusión no tan fuerte como en Estados Unidos, pero también hay discrepancias en los estudios de cuándo inicia el cambio en la estructura salarial, si es en 94 o es en 97. En este cuadro encontramos, en síntesis, algunos trabajos importantes relacionados con el tema de educación y salario, desde el de Conroy de 1967, que hace 3 estimaciones, donde pues, todo lo que está aquí de este lado son, en términos porcentuales, el premio a la educación. Si es 15%, 15.4%, 13.4%, el premio a quienes tienen mayores niveles de educación. En promedio, o sea, el último trabajo que yo pude revisar es el de Morales Ramos, que es una persona que trabaja en el Banco de México. Si se fijan, todos trabajan básicamente con 1 año, 2 años, y fundamentalmente utilizan la encuesta de ingreso-gasto. Pocos utilizan las encuestas de empleo, por una razón. Cuando se quiere analizar la totalidad del mercado, las encuestas de empleo pues son fundamentalmente urbanas. No falta, la N, pero la N casi nadie la utiliza. En el ámbito económico, a lo mejor en el área de demografía sí. Entonces, básicamente nos movemos entre 25 y 8% de premio al salario, dependiendo de los estudios y dependiendo, obviamente, de la forma de analizar la información. Y encontramos desde regresiones cuantílicas hasta variables instrumentales para resolver una serie de problemas que lo que en el argot se denominan ecuaciones Mincer, tienen para poder estimar el premio a la educación. ¿Qué nos encontramos nosotros en la segunda parte? Encontramos nosotros un cambio que no vamos a encontrar en otros países, una reducción en la desigualdad salarial. Y se presenta en un ambiente más o menos como el siguiente. Aquí, es importante que haga una aclaración. CEDLAS es uno de los centros más importantes en análisis de desigualdad, de empleo, de pobreza, de seguridad social en América Latina. Está en la Universidad de La Plata, en Argentina, y radicada en el Departamento de Economía. Y ellos a lo largo de 10 años han desarrollado no solamente una enorme base de datos, todas las encuestas de ingreso-gasto disponibles, sino que además las han procesado. Y no solamente las han procesado, sino que están disponibles para el público en general. Entonces, de aquí tomo los cálculos que tienen ellos de rendimientos a la educación, y aquí hago la aclaración porque van a haber unas discrepancias muy fuertes. Ellos nada más están estimando, tomando la pura educación. O sea, no están utilizando las otras covariables que se utilizan en los estudios del cuadro anterior o en los estudios norteamericanos. Pero para todo fin práctico nos es muy útil, porque nos da una tendencia. Y como ustedes ven, pues sí alcanzamos a ver una diferencia, por lo menos en términos de dirección, en materia de premio a la educación primaria, secundaria y de universidad, entre hombres y mujeres. Pero lo que es más de llamar la atención es que a los trabajadores asalariados urbanos, nosotros podríamos pensar que tuvieran un premio mayor, y no, se reduce. El premio, de acuerdo con los cálculos del CEDLAS, es menor.
¿Qué otra cosa nos encontramos en México? Bueno, dos periodos claramente identificados en la estructura salarial. De 89 a 94 un incremento y de 94 a 2010 una reducción. Más fuerte en la primera parte que en la segunda de esa década. ¿Qué otra cosa encontramos? Una reducción en el índice de Gini asociado con la desigualdad educativa. Y es una reducción drástica. Son alrededor de 12 puntos del índice de Gini en materia de desigualdad educativa. Esto es importante, recuerden, porque nosotros estamos analizando el efecto de la educación sobre el salario. Si se ha reducido la desigualdad, es que se ha incrementado el nivel educativo de la parte baja de la distribución escolar. Y eso va a tener una consecuencia en el mercado laboral. 2, se ha incrementado el número de trabajadores con niveles de educación medio y medio alto, y se ha reducido el de trabajadores con niveles bajos, es decir, primaria. A lo mejor en el cuadro no vieron una especie de ciclo que a veces que va a ser uno de los temas que nosotros vamos a tener que estudiar. Los rendimientos, fíjense cómo se comportan de una manera medio cíclica. A la mitad de la década de los 90 sube, baja, vuelve a subir y vuelve a bajar, básicamente en periodos equidistantes. Y con una tendencia diferente entre educación media y superior. Lo que sí nos queda claro es que el aumento en la desigualdad se debe en gran medida a la desigualdad salarial. En los dos periodos vamos a encontrar dos importantes contrastes. En el periodo 89-94, el aumento en la desigualdad es resultado de un incremento relativo en los salarios de trabajadores con mayores niveles de educación y experiencia. Mientras que en el periodo de 94 a 2010, la reducción en la desigualdad se debe a un incremento relativo del salario promedio de los trabajadores con menores niveles de educación y experiencia. Y algo que también es importante, una reducción en los niveles relativos de salario de los trabajadores con mayores niveles de educación y experiencia. Este es básicamente el resultado de dos trabajos importantes que hicieron, un equipo que está trabajando, que déjenme decirles una parte de la diferencia, un equipo que está trabajando sobre el tema en el Colegio de México, que son 3 profesores, es el doctor Esquivel, el doctor Campos y Nora Lustig. ¿Cómo pasamos de la educación a las habilidades? Nosotros estudiamos la educación porque es la variable que más aproxima lo que en verdad nos interesaría analizar, serían las habilidades en el trabajo. La educación, en principio, nos da una guía de las habilidades que puede tener un individuo para desempeñar una actividad laboral, pero es una estricta aproximación. Entonces, esta es la parte que tiene que ver con mi investigación, una investigación que tiene mucho tiempo. Y tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo. ¿Cómo se inserta este tema en la discusión general? Bueno, déjenme decirles que debo reconocer que la evidencia que presentan Campos, Esquivel y Lustig da al traste con el enfoque del sesgo, el cambio tecnológico sesgado. No hay evidencia
que soporte que es un proceso continuo. Entonces, es más o menos mi lectura desde el trabajo que yo estoy haciendo. Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que tratar. Entonces, el proyecto tiene que ver con lo que se llaman, a mí personalmente no me satisface mucho el término de la economía del conocimiento, pero bueno, ya se radicó en el vocabulario cotidiano. Y quizá la parte más visible de esta revolución tecnológica sea la computadora, que no lo es todo, pero es, digamos, la parte más importante hacia lo que podemos nosotros estudiar. Una de las, fíjense cómo a veces cuando nosotros queremos tratar un tema no nos damos cuenta que estamos cayendo en una contradicción. Cuando nosotros analizamos todo lo que dicen los que hablan de la economía del conocimiento, estas son las ventajas que ven en relación con el uso generalizado de las nuevas tecnologías. Se tiende a considerar que la economía del conocimiento traerá consigo una mayor calidad en el ámbito del trabajo, que habrá trabajos con mayores niveles de satisfacción y de habilidad, y las habilidades serán la generalidad en la economía del conocimiento. O sea, de antemano estamos favoreciendo una especie de polarización del sector laboral. Por tanto, las nuevas habilidades y la información se constituyen en el factor más importante de la competitividad. Y es necesario que se incorpore la conceptualización de un proceso dinámico de aprendizaje, es decir, un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, la misma obsolescencia de la tecnología hace que nosotros tengamos una mayor necesidad de estarnos recapacitando constantemente. En el ciclo productivo, muchos nos vamos a quedar, ya no vamos a estar dispuestos a pagar el costo de oportunidad que implica reequiparse cada 3 años, cada 5 años. La literatura que estudia la relación entre las habilidades en el trabajo y las nuevas tecnologías es, desde mi punto de vista, es una forma de probar si este panorama color de rosa de la literatura que tiene que ver con la economía del conocimiento es cierta o tiene posibilidades de cumplirse. Entonces, la pregunta importante sería: ¿cuál es el efecto de las habilidades de cómputo sobre la distribución del salario de los trabajadores? En esta materia también hay una enorme cantidad de trabajos y las estimaciones, aquí sí, como hay muy pocas para México y hay muchísimas a nivel internacional. Entonces, a veces el parte de la discusión es que nosotros estamos confundiendo lo que es estrictamente la habilidad con el uso en sí mismo de la computadora. Y a veces es muy complicado separarlo y esto genera problemas estadísticos más o menos complejos. En el fondo, uno de los problemas principales lo encontramos en la existencia inadecuada de información para estudiar el problema de la desigualdad salarial y el cambio tecnológico. Entonces, en 2006, tratando de generar información diferente, CONACYT financió una encuesta diseñada exclusivamente para analizar habilidades en el trabajo. Y su marco muestral es consideraba las 42 zonas metropolitanas del país con más de 100,000 habitantes. Se aplicó a personas entre 18 y 65 años que fueran jefe de familia al momento de la entrevista. El margen de error es el común en este tipo de encuestas,
Lo importante es que tiene 82 preguntas que se dividen en 5 partes. 8 de datos demográficos, equipamiento y disponibilidad de tecnologías de la información y las comunicaciones en el hogar, disponibilidad de Internet en el hogar, información sobre trabajo e ingresos, habilidades, que son 24 preguntas, y se incluyen 26 tipos de habilidades agrupadas en las siguientes clases de habilidades genéricas: trabajar con otros, técnicas o de otra índole, o sea, habilidades técnicas o de otra índole, habilidades para solucionar problemas, habilidades de comunicación, habilidades numéricas y habilidades de tecnologías de la información. Y entonces se distingue si usa una computadora para catalogar o para ordenar, si lo usa para elaborar exclusivamente gráficos, para manejar datos, para elaborar programas de cómputo. Y si estas habilidades en el trabajo son esenciales, muy importantes, poco importantes o nada importantes. Un ejemplo del tipo de información que nos genera, pues lo podemos ver en ese cuadro. Entonces, podemos distinguir por niveles de uso, podemos distinguir por rangos de edades y obviamente por escolaridad. Y es clarísimo que a mayores niveles de escolaridad es mayor la necesidad de cómputo. Después de levantar la encuesta, el único trabajo que había sobre el tema lo realizaron 2 profesoras de la Ibero, Mesa González, que es economista, y la doctora Zúñiga, que es profesora de estadística en la Anáhuac, no sé si sigue en la Anáhuac. Y utilizaron información de la encuesta de actividades, o una encuesta de actividades laborales, elaborada por algo que se denominaba Conocer. El rendimiento o el premio por el uso de la computadora que estas profesoras estimaron andaba por el 34%, que obviamente varía de acuerdo con el tipo de trabajo. Hay una encuesta que levanta el INEGI desde 2002, que es la encuesta de acceso a las tecnologías en el hogar y en el trabajo. Por pura casualidad, esa encuesta se levanta en el mismo operativo de las encuestas de empleo y se aplica a una submuestra alrededor de 5,000 hogares, la encuesta de uso de nuevas tecnologías, y tiene una parte que es el uso de nuevas tecnologías en la casa, acceso, etcétera, y en el trabajo. Hasta la fecha no he podido pegar uno con otro porque el INEGI no da la clave para ligar las encuestas de empleo con las encuestas de acceso a las tecnologías en el hogar. Por un accidente, para 2004 me habían dado la base y se les escapó darme la llave. Entonces pude hacer un ejercicio de estimación del efecto de las nuevas tecnologías en el trabajo. Y son bastante altos los rendimientos, pero lo que es de esperar, a medida que vamos incorporando covariables, va bajando el efecto hasta realmente ser de alrededor del 19%. Y del 13% en este caso cuando es exclusivo. Con la encuesta la de habilidades, también podemos hacer este tipo de estimaciones, pero ahora sí utilizando la información por el tipo de habilidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es algo que no les comenté, no lo quería comentar antes. El efecto
de la educación no es igual a lo largo de la distribución, es bastante diferenciado. Entonces, hay algunos, bueno, lo que yo vi con este tipo de gráficas, esa es la distribución del salario en la encuesta que financió CONACYT en 2006, y lo que estamos viendo es que efectivamente, si nosotros nos preguntamos cuál debería ser el ingreso salarial de un trabajador que tuviera las habilidades de un trabajador con altos niveles de educación y viceversa, pues lo que nosotros aquí alcanzamos a ver es que se cruzan. Es decir, va a haber premios más elevados en distintos niveles de educación, pero dependiendo de la localización del individuo en la distribución. Entonces, lo que hice, bueno, fue con este tipo de información, fue realizar una estimación cuantílica, de tal manera que pudiera tener una idea de cómo se modificaban los rendimientos a lo largo de la distribución. Y para fines de esta presentación, lo que nos importa es los dos primeros variables. Lo que está arriba son los percentiles del 10, 25, 5.75, 9, y esta es la estimación de lo que llamarían la famosa ecuación Mincer, que tiene que ser básicamente similar a la de la media. Entonces, lo que sí vemos es una diferenciación en el premio al uso y a las habilidades de cómputo en el trabajo, pero a lo largo de la distribución. ¿Y dónde encontramos que los premios mayores? Entre el 25 y el 50% de la distribución. A los niveles más altos que darse, o sea, los grandes ejecutivos, no dependen de capacidades de cómputo. Entonces, el uso de las computadoras en el trabajo, al igual que la educación, tiene efectos diferenciados de gran magnitud que van del 46% en el primer decil hasta el 23% en el último. CONACYT, bueno, no fue CONACYT, sino los pares. Yo solicité nuevamente financiamiento a CONACYT. O sea, la encuesta se diseñó para hacer un panel. La levantó el doctor José Mendoza y desde el principio la diseñamos para hacer panel. Cuando se hizo la solicitud de financiamiento a CONACYT, ya se había solicitado para hacer 3 levantamientos. Básicamente el financiamiento que se solicitaba era para hacer 3 levantamientos, de tal manera que en la actualidad tuviéramos un panel. Lamentablemente no se financió. ¿Qué hacer para seguir con el trabajo? Porque igual, pues se publican los resultados y se acabó. Entonces, lo que hice fue adaptar los criterios de la OSD en relación con habilidades en el trabajo y nuevas tecnologías, con base en esos criterios. La OSD se propone identificar las características de las diferentes habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías y propone 3 grandes grupos de usuario-productores. Los que tienen habilidades profesionales de nuevas tecnologías, los que tienen habilidades aplicadas y las habilidades básicas, que es lo que denominamos alfabetismo tecnológico. Las primeras se consideran habilidades para usar herramientas avanzadas y desarrollar, reparar y crear dichas herramientas. Las segundas consisten en habilidades para aplicarlas, para aplicar herramientas simples de nuevas tecnologías en ambientes laborales diferentes a sectores asociados con nuevas tecnologías. Y las terceras son habilidades para usar tareas básicas de nuevas tecnologías y usarlas como herramientas de aprendizaje.
Con base en estas definiciones, hicimos una estimación con las encuestas de empleo, la ENEO y la ENOE. Y esto lo hicimos nada más para las ciudades que se mantienen en la muestra desde 88 hasta 2010, o que se mantienen en la ENOE, y son estas ciudades. Y lo que estamos viendo ahí son los porcentajes de población con distintas características. O sea, si quieren, ahorita vemos cuáles son los sectores. Para hacerlos, obviamente se buscó educación y sector de actividad, y si se vieron las tablas de compaginación entre la OSD y el catálogo mexicano de ocupaciones, y igual el que tiene que ver con empresas. Y lo que a mí me queda claro es que en realidad lo que nosotros estaríamos esperando si estuviéramos realmente en lo que denominan la gente economía del conocimiento, pues los porcentajes de población o de trabajadores asociados con el primer grupo de habilidades son relativamente pocos. Y es de llamar la atención el Distrito Federal, que no está entre las ciudades que tienen ese mayor porcentaje. Obviamente, o sea, ya ahorita ya no quise traer para esta sesión los resultados de las estimaciones de la relación educación, habilidades laborales en materia de nuevas tecnologías y salarios. Pero, ¿qué otra cosa se hizo dentro del proyecto? Originariamente se habían hecho una serie de estimaciones de descomposición de la desigualdad. ¿Por qué nos interesa descomponer la desigualdad? Bueno, porque hay una serie de variables que no observamos. Nosotros observamos precios, eso sí observamos salarios, pero no observamos habilidades, y deben de estar altamente asociadas unos con otros. Entonces, desde los 70, bueno, desde antes nos interesa mucho descomponerla en sus partes, a la desigualdad. Había hecho una estimación aplicando este enfoque de descomposición de la desigualdad, que se debe a tres autores que son JMP, John Murphy and Pierce, que van a descomponer, nos proponen descomponer la desigualdad a lo largo de la distribución en tres componentes. El componente de la diferencia en la desigualdad entre el promedio del periodo debido al cambio en cantidades, la contribución marginal del cambio en precios y la contribución marginal de cambio en los residuos. Originariamente lo había hecho utilizando estrictamente el salario y la educación, y después lo que hice fue la estimación con distintas medidas de desigualdad salarial y utilizando ya la clasificación que fue resultado de la aplicación del criterio de la OSD. Yo sé que no lo van a ver, pero tampoco tuve no sé cómo ponerlos en un PowerPoint. ¿Qué cosas sí vemos? O sea, en este lado están distintas medidas de desigualdad. 1, 2, 3. La cuarta, en todas las, es el coeficiente de Gini. ¿Qué es lo que sí vemos? Una tendencia a reducirse a lo largo de 2000 a 2010. Entre quienes trabajan en el sector de nuevas tecnologías y quienes no trabajan en el sector de nuevas tecnologías. En la columna donde dice precios es donde vamos a ver si la diferencia se debe o no se debe al salario, estrictamente, o se debe a lo que nosotros denominaríamos el stock de educación, a las características de los individuos. Y en un periodo, en una parte dominan el precios y en otra va a dominar cantidades.
Y aunque no son estrictamente comparables, están las mismas estimaciones a partir de 2004 que se cambia la ENEO por la ENOE. Y otra vez se sigue reforzando la tendencia que aparece en 2000. ¿Qué sigue? O sea, ya no ha acabado el proyecto, no ha acabado. Está parado, sí, pero no ha acabado. Entonces, bueno, ahí no dice conatílicas, debe decir cuantílicas. O sea, lo que sigue, bueno, eso ya lo tengo. Llevar a cabo ahora descomposiciones no utilizando la descomposición de John Murphy and Pearce, sin utilizar una alternativa de descomposición donde lo que vamos a estimar ya no es una función cuantílica condicionada, sino ya no va a estar condicionada. Y va a permitir que las modificaciones en la desigualdad, o los cambios en la desigualdad, se puedan atribuir a dos componentes de la distribución, y uno de ellos tiene que ver con lo que sería estrictamente el cambio marginal, que no lo incorpora el enfoque de John Murphy and Pearce. Y finalmente, hay algo que me llama la atención, y esto tiene que ver, en la literatura no aparece un artículo de Alicia y de Pepe. Sí, o sea, no aparece un artículo que publicaron en 2005 en Colombia, el documento de trabajo de 2003 en el Colegio de México, que tienen una postura muy clara en relación con el análisis de los salarios y el componente de la desigualdad. Lo que estoy trabajando, y eso sí, nada más están los censos, y es estrictamente 2010, es analizar, o sea, el problema hay dos problemas con las estimaciones de la reducción de la desigualdad que les presenté antes de que tratara lo de habilidades. Uno, suponen que los mercados son competitivos, y si algo caracteriza a México, a la economía mexicana, es que es una economía altamente monopolizada. Dos, casi toda la literatura supone que hay una relación 1 a 1, nivel de educación y puesto de trabajo. Si yo soy ingeniero, voy a ocupar un trabajo como ingeniero. Y no es cierto. O sea, no necesariamente es así. Puede ser que por voluntad uno decida hacer otra cosa, pero a veces es el mercado lo que hace que yo tome una opción diferente a la que originariamente quería. Entonces, en esto, utilizando la muestra del censo, y aquí sí, por eso le decía a Virgilio que se quedara, pero tiene cosas más interesantes que hacer. O sea, lo que hicimos fue estimar todos aquellos egresados de carreras técnicas o carreras universitarias y vincularlos con el puesto que estén desempeñando, utilizando tanto el catálogo mexicano de ocupaciones como el sistema de clasificación industrial, y ver si efectivamente un ingeniero está trabajando como ingeniero, aunque sea, o sea, en el caso de los ingenieros, por ejemplo, lo mantuve como alguien que hubiera encajado en su puesto si ocupaba un puesto directivo. Entonces, ¿por qué para mí esto es importante? Porque lo primero lo que trato de ver es si efectivamente hay una diferencia salarial estadísticamente importante entre un trabajador que está ocupando un puesto de trabajo de acuerdo con su capacitación, es decir, de acuerdo con sus habilidades educativas, respecto a aquel que está desempeñando una labor diferente a lo que en principio fue lo que se capacitó.
Por eso al inicio les dije que decía conclusiones, pero no tengo ninguna conclusión, excepto que sí es posible medir las habilidades, que sí es posible diseñar encuestas que tengan que ver con preguntas asociadas estrictamente a habilidades, y que, salvo algunas, no he encontrado ninguna que tenga que ver estrictamente con habilidades como la que diseñé en 2006. Gracias.